Hola, hola, gente maravillosa, qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, listos para una dosis de chismecito jugoso, porque hoy vaya que tenemos algo especial. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en la relación de dos de sus estrellas más brillantes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos nombres que nos han robado el corazón en la pantalla y fuera de ella. Pero no vamos a hablar de sus romances de telenovela, no. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, algo que quizás no todos conocen. Vamos a desentrañar el misterio de su amistad eterna y sí, revelaremos su gran secreto. ¿Están listos para esto? Yo creo que sí. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, permítanme recordarles, a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Por favor, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Aquí siempre tenemos contenido fresco, lleno de noticias del espectáculo, análisis, chismes y todo lo que ustedes adoran. Además, su suscripción ayuda muchísimo al canal a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que por favor, no se lo piensen dos veces, suscríbanse ahora mismo. Y para los que ya son parte de esta familia, un abrazo enorme, son lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar el gran secreto de Hande y Kerem. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que suenan como música para los oídos de muchos, especialmente después de su participación en esa telenovela que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como se le conoció en español. Su química era innegable, traspasaba la pantalla, nos hacía suspirar, reír y llorar. Pero más allá de los personajes de Eda y Serkan, ¿quiénes son Hande y Kerem realmente? ¿Cómo es su relación detrás de cámaras? Bueno, aquí es donde comienza lo interesante. Sabemos que durante el rodaje de Sen Kalkam, surgió un romance entre ellos, un romance que hizo vibrar a sus fans alrededor del mundo. Y como en toda buena historia de amor, hubo momentos de felicidad, de complicidad, de sueños compartidos. Pero también, como pasa en la vida real, hubo un final. Un final que dejó a muchos con el corazón roto preguntándose qué había pasado, qué había fallado. Después de su ruptura, las cosas no fueron fáciles, eso es innegable. Hubo especulaciones, rumores, noticias que iban y venían, algunas ciertas, otras no tanto. Pero lo que pocos sabían o lo que quizás no querían ver, es que el vínculo entre Hande y Kerem era mucho más profundo que un romance de telenovela. Es aquí donde entra en juego ese secreto que vamos a revelar hoy. El gran secreto de Hande y Kerem no es un pacto de silencio ni una estrategia mediática, es algo mucho más puro, mucho más sencillo y a la vez mucho más poderoso. Es el secreto de una amistad sincera, una amistad que ha resistido la prueba del tiempo, de la distancia y de los corazones rotos. Sí, así como lo oyen, Hande y Kerem, a pesar de su historia romántica, han logrado construir una amistad inquebrantable. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo lograron pasar de ser una pareja a ser amigos? Bueno, la clave, como en toda buena amistad, está en la comunicación, la comprensión y el respeto. Hande y Kerem, a pesar de las dificultades, siempre se han mostrado respeto mutuo. Han reconocido la importancia del otro en sus vidas y han sabido perdonar y seguir adelante. No han dejado que los rencores ni los malos entendidos los consumieran, al contrario, han sabido construir algo nuevo, algo más sólido, algo más real. Para entender mejor esto, debemos hablar un poco más de sus personalidades individuales. Hande Erçel, una mujer fuerte, decidida, talentosa y con una gran sensibilidad. Siempre ha demostrado ser una persona muy leal, con un gran sentido del humor y una gran capacidad para conectar con las personas que la rodean. Kerem Bürsin, por su parte, un hombre carismático, inteligente, apasionado y con un corazón enorme. Siempre se ha mostrado como un defensor de sus amigos y como alguien que valora profundamente la lealtad y la honestidad. Juntos forman una combinación explosiva, una pareja que como pareja romántica no funcionó, pero como amigos, son imparables. Lo que muchos no saben es que durante el rodaje de Sen Kalkam, Hande y Kerem no solo compartieron momentos de amor, sino también momentos de risas, de confidencias, de apoyo mutuo. Se convirtieron en un equipo, en un par de cómplices que se entendían con tan solo una mirada. Esa conexión, esa complicidad, no desapareció cuando su relación romántica llegó a su fin. Al contrario, se transformó en algo más fuerte, algo más duradero. Claro, no todo ha sido un camino de rosas.
Han tenido que lidiar con la presión mediática, con los comentarios de los fans, con las especulaciones. Pero a pesar de todo han sabido mantenerse unidos, fieles a su amistad. Se han apoyado en sus proyectos profesionales, se han animado en los momentos difíciles y se han celebrado en los éxitos. Y lo más importante, han aprendido a comunicarse de forma abierta y honesta, sin guardarse nada, sin dejar que los problemas se acumulen. Pero, ¿cuál es ese secreto que los une? ¿Qué es lo que hace que su amistad sea tan especial? Bueno, en mi opinión, el secreto es la autenticidad. Hande y Kerem se muestran tal y como son, sin máscaras, sin falsedades. Se aceptan mutuamente con sus virtudes y sus defectos, se quieren por quienes son, no por lo que representan. Y eso, en un mundo tan superficial como el del espectáculo, es algo realmente valioso. Además, hay otro factor clave, el respeto. Hande y Kerem se respetan como individuos, como profesionales, como amigos. Respetan sus decisiones, sus espacios, sus tiempos. No se entrometen en sus vidas privadas, no juzgan sus elecciones, simplemente están ahí, el uno para el otro, incondicionalmente. Y eso, creo yo, es la base de toda buena amistad. He leído en varias ocasiones comentarios de personas que no entienden esta amistad, que dicen que es imposible ser amigo de un ex, que siempre habrá sentimientos ocultos, que es una forma de tortura para ambos. Y aunque entiendo que cada persona tiene su propia experiencia y sus propias emociones, creo que es importante dejar de lado los prejuicios y abrir la mente a otras posibilidades. Hay amistades que trascienden el amor romántico, que son tan fuertes, tan especiales, que no se ven afectadas por el final de una relación. Y la amistad de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Es como si, después de su ruptura, se hubieran dado cuenta de que su relación era mucho más valiosa como amigos que como pareja. Que su conexión era tan profunda, que no podían simplemente dejarla ir. Y así han construido una amistad que, a mi parecer, es mucho más sólida y duradera que cualquier romance fugaz. Una amistad que los enriquece, que los nutre, que les da fuerza para seguir adelante. Por supuesto, es comprensible que muchos fans sigan soñando con una reconciliación, con un nuevo romance entre Hande y Kerem. Después de todo, la química que tenían en la pantalla era innegable, y sus personajes de Eda y Serkan se quedaron grabados en nuestros corazones. Pero a veces es importante dejar que las cosas sean como deben ser, sin forzar nada, sin tratar de cambiar el curso de la historia. Hande y Kerem han elegido el camino de la amistad, y creo que es una decisión que debemos respetar. Porque al final del día, lo que realmente importa es que ambos sean felices, que ambos tengan personas a su lado que los apoyen, que los quieran, que los acepten tal y como son. Y si esa felicidad la encuentran en su amistad, ¿por qué no celebrarlo? ¿Por qué no aplaudir su capacidad de superar las dificultades y de construir algo hermoso a partir de una relación que no funcionó? Yo creo firmemente que la amistad de Hande y Kerem es un ejemplo de madurez, de inteligencia emocional, de capacidad de perdonar y de seguir adelante. Es un ejemplo de que a veces las cosas no salen como queremos, pero que siempre hay oportunidades para construir algo nuevo, algo diferente, algo que nos llene de alegría y de satisfacción. Y en este caso esa alegría y esa satisfacción las encuentran en su amistad, en ese vínculo tan especial que los une. Es importante destacar que la amistad de Hande y Kerem no es un secreto a voces, no es algo que hayan ocultado al mundo. Al contrario, en varias ocasiones han dado pistas, han dejado entrever esa cercanía, ese cariño que se tienen. Los hemos visto interactuar en redes sociales, los hemos visto apoyándose mutuamente en sus proyectos, los hemos visto compartiendo momentos juntos. Y aunque no se proclamen mejores amigos a los cuatro vientos, su lenguaje corporal, sus miradas, sus gestos, lo dicen todo. La complicidad entre ellos es innegable, y eso es algo que no se puede fingir. Es algo que sale del corazón, que se siente en el alma, que se percibe en el ambiente. Y creo que para quienes hemos seguido de cerca su historia, es algo que nos llena de alegría y de esperanza. Esperanza de que incluso después de un fracaso amoroso, siempre hay oportunidades para construir algo hermoso, algo valioso, algo que nos haga crecer como personas. Y ese es, en esencia, el gran secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la amistad eterna que han construido a partir de una historia de amor que no funcionó. Una amistad que los ha fortalecido, que los ha enriquecido y que los ha convertido en mejores personas. Una amistad que, a mi parecer, es mucho más valiosa que cualquier romance fugaz. Y esa es sin duda alguna una lección que todos podemos aprender.
Después de este viaje por la vida y la amistad de Hande y Kerem, espero que se lleven un mensaje claro: la amistad es uno de los tesoros más valiosos que podemos tener en la vida. Una amistad sincera, una amistad incondicional, una amistad que nos apoye en los momentos difíciles y que celebre nuestros éxitos, es algo que debemos cuidar y valorar. Y la amistad de Hande y Kerem es un ejemplo perfecto de ello. Hemos desvelado el gran secreto, hemos explorado su relación, hemos entendido su dinámica y ahora, es momento de cerrar este capítulo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Creo que es importante resaltar que esta es mi visión personal, basada en la información que he recopilado y en las observaciones que he hecho. Cada persona tiene su propia perspectiva, y eso es algo que respeto profundamente. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo, su cariño y su participación son lo que hacen que este canal siga adelante. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que muchísimas gracias por ser parte de esta familia y por seguir compartiendo su tiempo y su atención con nosotros. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Conocían este secreto de Hande y Kerem? ¿Qué opinan de su amistad? Me encantaría leer sus comentarios y saber sus opiniones. Recuerden que este espacio es para ustedes, para que compartan sus pensamientos, sus dudas y sus emociones. Y para cerrar con broche de oro, por favor, no olviden darle like a este vídeo, si les gustó. Compartan este contenido con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las historias de amor, las historias de amistad y, por supuesto, el chisme del bueno. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos que les tenemos preparados. Tendremos más noticias del espectáculo, más análisis, más chismes y muchas sorpresas más. Así que por favor, hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Cuídense y sean felices.